y nos dedicamos a asesorar y a representar y a dar apoyo jurídico a las comunidades en conflicto socioambiental. Y bueno, el día de hoy nos intentaron exponer aquí, el título ya lo hice todo, así que bueno, yo soy Francisco y es Camila, así que le doy el paso a Camila que va a hacer la primera. Gracias. Bueno, en realidad lo que vamos a hacer primero es explicar un poco de qué se trata el Código de Aguas, qué regula, cuál es la naturaleza jurídica de las aguas, para después pasar, como dice el título, a algunas propuestas. Ya, entonces, el Código de Aguas se ve así, fue dictado en 1981, justo un año después de la dictadura, por tanto sigue el mismo sistema económico liberal. Algunas de las fuentes del derecho de aguas es la Constitución, que ahora no lo vamos a ver en detalle. Bueno, el Código de Aguas propiamente tal, algunas leyes y reglamentos que son muchas, hay bastantes, como por ejemplo la de agua potable, el Decreto Supremo 203 que habla de las aguas subterráneas, etc. Y convenios internacionales que en el fondo está discutido si se consideran o no. Acá en la legislación chilena se supone, en teoría, que los convenios internacionales igual adquieren el rango constitucional. En la Convención de Washington, por ejemplo, hace 50 años que está vigente en Chile, pero sistemáticamente la Corte Suprema no estaba acogiendo la Convención de Washington como parte de la legislación de aguas. Recientemente, un fallo de la Corte Suprema sí se aceptó, así que igual ahí es un poco discutido. Bueno, algunas características de este Código de Aguas que tenemos actualmente. Uno, que separa el uso de las aguas de la tierra, que aquí significa que si yo soy propietaria de un terreno, no necesariamente soy propietaria de las aguas que pasan sobre ese terreno. No existen usos prioritarios, es decir, si yo y 5 personas más quieren derechos en un río, por ejemplo, si yo lo quiero para consumo humano y otro lo quiere para agricultura, para minería, para cualquier industria, no hay una relación entre mi uso y el de esa persona, por tanto, en este caso se va a remate. No hay una obligación de respetar ese uso, es decir, si a mí me lo otorgan, por ejemplo, uso consumo humano, y yo lo vendo, no existe la obligatoriedad de que si yo tenía el uso para consumo humano, la persona a la que se lo venda lo vaya a usar con el mismo fin. Podría usarlo para agricultura, industria, etc. Y el Código de Aguas también, en general, la legislación de agua es un derecho estático. Como les decía recientemente, el Código de Aguas fue dictado en 1981 y ha cambiado re poco. El 2005 tuvo una reforma, el 2010 tuvo algunas otras, el 2018, pero como puro maquillaje en realidad. Entonces, ¿cuál es el contenido actual de nuestro Código de Aguas? Por una parte tenemos la naturaleza jurídica de las aguas y su clasificación, que lo vamos a ver un poco en detalle. Los derechos de aprovechamiento, que ahí hay otra clasificación. Los procedimientos de reclamación, que esos en realidad es bastante jurídico, súper técnico, no lo vamos a ver en esta ocasión. Patente por no uso y por qué es buena o mala. Y la protección del agua y los cauces. El principio de la unidad de la corriente también, pero eso en realidad es letra muerta, después vamos a explicar por qué, y la institucionalidad, que es la EGA. Bueno, como les decía, la Constitución nos habla de derechos de agua, entre comillas, porque nos señala que los derechos de los particulares, o sea, en el fondo señala que hay derechos de particulares sobre las aguas. El Código Civil, por su parte, nos dice que todas las aguas son bienes nacionales de uso público. ¿Y qué significa esto? Que son aquellos cuyo dominio pertenece a la nación toda. Y el Código de Aguas, a su vez, nos dice lo mismo, pero señala que se puede otorgar a los particulares derechos de aprovechamiento de aguas en conformidad a las disposiciones del Código. ¿Qué significa esto? Que en realidad yo puedo adquirir una concesión sobre los derechos de agua, y después vamos a ver que en realidad estas concesiones no son tan concesiones como cualquier otra en materia jurídica, sino que acá no hay causales para que a mí se me extinga esta concesión. Es decir, la DGA no puede revocarla, no puede caducarla. Prácticamente la DGA no tiene facultades para hacer nada respecto a ese derecho, esa concesión que a mí me otorgaron. Bueno, clasificación, tenemos las aguas marinas y las aguas continentales o terrestres. El Código de Aguas, en el fondo, regula las aguas continentales o terrestres.
estas son las que están en el fondo como custodiadas supuestamente por la DGA, que pertenece al Ministerio de Obras Públicas. Y dentro de estas aguas tenemos las subterráneas y las superficiales, y ambas, sobre ambas se pueden pedir derechos de aprovechamiento. Bueno, los derechos de aprovechamiento significa que yo puedo usar, gozar y disponer del agua. Se puede vender, se puede ceder, se puede hipotecar, se puede heredar, etc. Se expresa en volumen por unidad de tiempo, es decir, por ejemplo, no sé, 10 litros por segundo. Y lo que pasa aquí, ¿cuál es el problema con esto? Es que, bueno, como saben, el Código de Agua está de 1981 y hay aguas que se han entregado sistemáticamente desde aquellos años, y antes no existía este requerimiento de unidad de tiempo por, o sea, de volumen por unidad de tiempo. Entonces la DGA otorgaba derechos de aprovechamiento, pero no llevaba un registro de cuánto estaba otorgando. Entonces eso que llevó a que hoy en la práctica hayan ríos y cuencas sobreotorgadas, como el caso de Petorca en Florida. No hay causal, como les decía antes, para no otorgar el derecho de aprovechamiento cumpliendo con todos los requisitos, que son súper pocos. Se obtiene gratuitamente, salvo remate, que esto es cuando les decía que hay dos o más personas que quieren pedir los mismos derechos de aprovechamiento, y hay libertad de uso, requiere inscripción como la propiedad, como en general los bienes inmuebles, pero en la práctica nadie lo inscribe, solo lo inscriben para poder vender. Bueno, la clasificación más importante de derecho de aprovechamiento es según uso y origen. Según uso tenemos el consuntivo y el no consuntivo. Quizás esto lo habían escuchado algunos antes. El consuntivo significa que faculta a su titular para consumir todas las aguas y no tiene la obligación de restituirlas a su causa. El no consuntivo permite emplearla sin consumirla y obliga, supuestamente, a devolverle la misma calidad y cantidad. Pero en la práctica, lo único que se fiscaliza es que se devuelva la misma cantidad. Pero la calidad, hoy en día no hay instrumentos o no hay como dinero por parte de la DGA para poder poner estas estaciones como de medida de calidad. Por tanto, solo se restituye en cantidad. Y la otra, que es por origen, que tenemos los derechos reconocidos por costumbre, uso ancestral. Y aquí, súper cortito, el Banco Mundial denunció acá en Chile, cuando vino a hacer un estudio a Chile por el tema del uso ancestral. Supuestamente esta ley 19.253 habla de una forma más fácil para reconocerle el derecho de aprovechamiento a, bueno, está hecha dirigida a comunidades por uso ancestral, para que hagan más fácil en el fondo en la tramitación, pero en realidad los agricultores hoy en día se han aprovechado de esa ley y buscan testigos, etcétera, para poder acreditar que lo han estado usando durante años ese derecho, y se los aceptan súper fácil, con súper poca tramitación. Bueno, procedimientos para defender el ejercicio de derecho de aprovechamiento. Tengo el recurso de protección, pero el recurso de protección en materia ambiental exige más cosas que para cualquier otro numeral del artículo 19. Por tanto, igual ahí hay otra como restricción. El recurso de amparo de aguas solo se permite que lo interponga una persona que ya tiene derecho de aprovechamiento sobre esa agua. O sea, no puede cualquier particular, cualquier persona llegar y interponer este recurso. Y las acciones posesorias de aguas. Bueno, la patente por no uso. La OCDE dijo que esta era un incentivo perverso, porque en realidad lo que hacía era bueno, la patente por no uso significa que si yo tengo un derecho de aprovechamiento sobre un agua y no la uso, entonces me cobran, ¿cierto?, una patente por no estarla usando. Entonces, ¿qué pasaba? Que sacaban y sacaban agua para poder no pagar para no pagar la patente. Hubo una reforma en 2005 que buscaba desincentivar este acaparamiento y la especulación, y en realidad solo ahora se cobra cuando no existan obras de captación, pero en el fondo lo que están sancionando es la no construcción de la obra de captación, no el no uso de las aguas. Protección ambiental de las aguas y sus cauces. Aquí breve referencia a lo del caudal mínimo ecológico. En el artículo 129, bis 1, se habla del caudal mínimo ecológico, pero este caudal mínimo es establecer
En el fondo es una unidad que no se puede otorgar sobre esa unidad derecho de aprovechamiento, que en realidad es como 20% máximo, 20% del caudal medio, que en realidad igual es súper poco, y además, lo peor de todo de esta norma es que en realidad este caudal mínimo ecológico solo se establece para los derechos nuevos que se solicitan. Y el problema es que en Chile más del 95% del agua ya está otorgada, por tanto, tampoco en la práctica tiene tanta significancia. Bueno, acá en una reforma, no, esto no se reformó en 2018, pero se señala que la DGA deberá establecer una red de estaciones de control de calidad, cantidad y niveles de agua en cada cuenca, pero en la práctica eso no pasa. Principio de la unidad de la corriente y por qué es letra muerta. Ya, las aguas subterráneas y las aguas superficiales en el fondo están unidas siempre, pero el código de aguas, como es súper antiguo también, no contemplaba esto. El 2005 se modifica un poco y se reconoce este principio de unidad de la corriente, que en derecho comparado en otros países se llama principio de unidad de la cuenca, pero tampoco en la práctica se considera como a la hora de otorgar derechos de aprovechamiento. Y ahora viene Francisco, que les va a explicar un poco de las propuestas para una nueva modificación o la elaboración de un nuevo código. Ya. Bueno, como pudieron escuchar, la verdad, la regulación del agua en Chile es una locura. Es un sinsentido. Somos el único país del mundo en que el agua está privatizada. Si bien existe este mecanismo tramposo de que se supone que el agua es un bien nacional de uso público y solo los derechos de aprovechamiento son entregados a particulares, en realidad eso en la práctica, y todos lo hemos visto, desemboca en que finalmente el agua es un bien comerciable como cualquier otro, se transa en el mercado y está acaparado por las grandes transnacionales en su gran mayoría. En ese sentido, un primer tema, y a propósito del momento social también que estamos viviendo, y el elemento central es que tiene que haber un cambio de foco. O sea, actualmente toda la regulación del agua está enfocada en el agua como un bien transable en el mercado, y por tanto creemos nosotros que el cambio de foco debe ir apuntando hacia el agua como un derecho humano, el acceso al agua como un derecho humano protegido para la población. Y además debe existir una priorización para el consumo de agua, o sea, para el consumo humano en relación al uso del agua. Porque actualmente, como decía Camila, se otorgan derechos de agua. La DGA tiene un catastro pésimo. De hecho, si ustedes ingresan a la página de la DGA, actualmente tiene todos los sistemas de catastro, están todos caídos. No existe información pública, básicamente, al respecto. Se supone que existe, pero si uno quiere acceder no está, entonces no existe. Por tanto, debe haber, en primer término, una priorización para el consumo humano y después para el resto de usos que se le pueda dar al agua. En tercer término, es súper importante, y esto también a propósito del momento social y de la nueva constitución que esperamos nazca, se debe integrar transversalmente las cosmovisiones indígenas a la regulación del agua. Sabido es, y bueno, en este territorio la más importante obviamente es la nación mapuche. Para la nación mapuche el ñenco es un elemento súper importante, y eso no se reconoce pero ni lo más mínimo, no existe ningún ápice de nada que haga relación a ello. Y de hecho, en todos los territorios mapuches, ninguna comunidad ni asociación indígena tiene derecho de aprovechamiento, muy pocas. La gran mayoría son internacionales, endesas principalmente, dentro de la gran parte del mercado que es española también. Eso. Y creemos nosotros también que es importante que se debe generar un sistema integrado de cuentas. Como decía Camila y como mencionaba también la Eve antes, actualmente en Chile, bueno, el sistema de aguas se entregan a los privados, tienen un proceso de acreditación súper ridículo, sinceramente, y no existe una integración de las cuencas. La ley permite, porque ¿cómo se gestiona? Porque una cosa es el otorgamiento del agua, ¿cierto? Que hasta ahí llega la DGA, y de hecho la DGA ha dicho Contraloría que como los derechos de aprovechamiento se tienen que inscribir en el conservador de bienes raíces, una vez que los derechos de aprovechamiento se inscriben en el conservador de bienes raíces, la DGA pierde toda facultad para hacer cualquier cosa con ese derecho ya otorgado. O sea, la DGA otorgó el derecho, la persona lo inscribe y es de ella para siempre. No hay ninguna posibilidad de nada, de hacer absolutamente nada. Por tanto, ¿cómo se genera, una vez que los derechos se otorgan, cómo se administra, cómo se gestiona el agua? Lo que el Código de Agua establece y el resto de legislaciones, que hay muchos decretos, leyes y reglamentos pequeños, lo que básicamente establece que debe ser administrado por juntas de vigilancia.
Las juntas de vigilancia son básicamente juntas de accionistas, porque todas finalmente son como derechos de acciones. Son básicamente juntas de accionistas que administran la cuenca. Pero el código también tiene la trampa que permite básicamente el seccionamiento de las cuencas. Entonces, que tal le tiene mal a tal, que la junta de vecinos le tiene mal a tal otra junta de vecinos, junta de vigilancia, etc. Finalmente son 2 o 3, creo, las cuencas que se manejan integradamente, porque en realidad están en manos de privados, tampoco es que tengan una gestión integral, sino que unitariamente cuencas en Chile creo que se manejan 2 y todo el resto están seccionadas. Entonces todo eso hace que en definitiva la gestión del agua en Chile esté entregado al mercado y una regulación en el fondo está entregado a la industria y a la agricultura y principalmente a la minería. Es súper importante también, y en relación a lo que decía la Cami, el agua no está asociada con la tierra. Entonces, por tanto, como no hay una planificación ni ninguna interrelación entre los instrumentos, puede ser que, por ejemplo, en el río Biobío, que toda el agua que viene, que se toma en Concepción, salvo Penco y Tomé, viene del río Biobío. No existe ninguna regulación ni ninguna interrelación entre los instrumentos de planificación territorial de las distintas comunas ribereñas del río Biobío con el agua propiamente tal. Entonces, desde la Bocatoma, que se toma el agua del río Biobío, hay mucha contaminación que llega al río Biobío. Y a pesar de que en Conce, comparativamente con otras ciudades, el agua es bastante mejor, aún así es un agua contaminada que viene con los desechos de la celulosa, que viene con los desechos de la lechería, etc. Entonces, de las forestales, etc. Entonces no existe una correlación. En definitiva, todo esto, como se desreguló y se entregó a manos de los privados, no existe una regulación sistemática integrada de nada en torno al medio ambiente, digamos, y en particular tampoco respecto del agua. Por tanto, creemos nosotros que es súper importante que exista un interrelacionamiento entre el nuevo sistema, esperemos el nuevo sistema del agua en Chile, con los instrumentos de planificación territorial. Existe una desconexión tremenda y eso tiene que de alguna manera interrelacionarse y conectarse, porque evidentemente es un solo ecosistema y una misma cuenca. Bueno, el siguiente punto me pasa un poco a lo que mencionaba antes respecto al tema de la gestión, que es, aparte de la locura del derecho de aprovechamiento y el otorgamiento, eso es un porcentaje, yo diría, mínimo, no sé si mínimo, es un gran problema, pero es una parte del problema, porque como decía la Camila, el 95% del agua en Chile ya fueron entregadas. Por tanto, uno de los grandes problemas actualmente es el tema de la gestión. Y en esto tenemos que, como la gran mayoría de las cosas, distinguir entre lo urbano y lo rural. ¿Qué pasa? Que una cosa, cierto, es los derechos de aprovechamiento y otra cosa es qué se hace después con el agua. ¿Qué se hace después con el agua? Que en gran parte es para la agricultura, etc. Pero la pequeña porcentaje que es para consumo humano, ahí tenemos que distinguir entre lo urbano y lo rural. ¿Qué pasa? Que los gobiernos de la concertación es una maravillosa idea, se le ocurrió durante los 90, si mal no recuerdo, privatizar los servicios sanitarios. De hecho, creo que la única que sigue siendo municipal es la Municipalidad de Maipú. Todo el resto de las aguas de las empresas sanitarias, digamos, fueron entregadas y vendidas a precio de huevo a las transnacionales, en gran parte Endesa. Entonces, ¿qué pasa? Toda la gestión del agua y todo el agua para consumo humano pasa por las empresas privadas y todo eso ha generado un sistema súper perverso que desemboca, por ejemplo, en lo que todos vimos de nosotros. Que finalmente, esa es una sanitaria privada que es una filial, de hecho, de Endesa y en definitiva ellos se preocupan de ganar lucas y de llevar lucas a su país y el resto chao para la casa. O sea, tiene que haber una priorización del agua para consumo humano y creemos nosotros también una reestatización de las empresas sanitarias, que es un gran negocio. Ahora, a pesar de que eso es un gran negocio que está súper mal y que debe ser cambiado, eso es respecto de la zona urbana. Pero en las zonas rurales eso es aún peor. Porque en las zonas rurales el sistema de gestión del agua está entregado a las aguas potables rurales, ¿cierto? A las juntas de vigilancia y a las APR, que es agua potable rural. Son como especies de juntas de vecinos, pero específicas respecto al tema del agua. ¿Qué pasa? Que, como no existe mayor educación al respecto, ni técnica, ni ambiental, en general, lamentablemente, la población rural tiene niveles educacionales más bajos, menor acceso a la información, etc., menores capacidades, por ejemplo, a contratar profesionales o asesorarse, etc.,
finalmente lo que pasa es que las APRs, la gran mayoría, fracasan. Fracasan por temas internos, fracasan porque hay un negocio. Y de hecho, hay empresas que ahora se están dedicando a, como la APR se constituye y ellos les administran la APR. Entonces lograron generar una privatización de la privatización. Y ese sistema perverso, finalmente lo que genera es que el agua potable rural, o las zonas rurales en definitiva, tienen un acceso paupérrimo al agua. De hecho, acá en Biobío, siendo que comparativamente con otras regiones de Chile llueve mucho más, hay muchas zonas que han tenido decretos de escasez, muchas comunidades se alimentan a través de camiones de aljibe, y ahí hay un otro gran tema, que creemos que eso no ha sido cambiado precisamente porque hay un gran negocio detrás. O sea, detrás de los camiones de aljibe, y si quieren revísenlo, hay un reportaje de Ciper Chile que se llama El negocio de la sequía o algo así, que es específicamente respecto de la área rural y de los camiones de aljibe. Aquí hay un negocio, o sea, hay un negocio millonario, mueve millones de dólares, y que está básicamente basado en la explotación del agua y en la precarización de las condiciones de vida, particularmente de la población rural. Eso. Otro tema importante que mencionaba también la Cami y la Eve tiene que ver con la participación ciudadana. La participación ciudadana en ningún marco, salvo una pequeña excepción en las consultas indígenas cuando una comunidad tenga que ser reasentada, pero que es una cosa muy excepcional, muy excepcional, y solo para comunidades indígenas, todo el resto de la participación ciudadana da lo mismo. Casi letra muerta. Hay algunas pequeñas excepciones, algunas cosas se pueden hacer en la evaluación ambiental, pero en términos generales, macro y simples, no vale nada. Y peor aún, en términos de agua, no existe participación ciudadana. O sea, ni siquiera es que no sea vinculante, es que no existe. Y eso se da básicamente porque existe una desconexión entre el agua y el territorio, y una desconexión entre el agua y el territorio y la comunidad que habita el territorio. Otro punto importante es que no haya una libertad de uso del agua. ¿Qué pasa? Que el agua se puede ocupar básicamente para lo que sea, y como las empresas transnacionales y los grandes capitales transnacionales acapararon el uso del agua, ellos lo pueden ocupar para lo que sea. Y como no existe, como mencionábamos antes, una priorización para el uso humano, básicamente el gran porcentaje del agua se va para la minería, es un gran porcentaje, y otro porcentaje para las agrícolas, que en realidad exportan las frutas y las verduras a otra parte del mundo, y otro gran porcentaje a las sanitarias, que también son todas privadas, salvo el agua de Maipú, el resto son todas privadas de empresas transnacionales, que gracias a Ricardo Lagos fueron entregadas a concesión. ¿Cuál es otro tema importante? Y que esto quizás lo debía haber mencionado antes. La DGA. ¿Qué es la DGA? La Dirección General de Aguas. La DGA es un apéndice del MOP. ¿Qué es el MOP? El Ministerio de Obras Públicas. Y como decía la EVE, al MOP lo que le interesa es construir. O sea, el MOP es, yo creo, personalmente, el ministerio más dañino en términos ambientales o ecológicos de todos los ministerios. O sea, el MOP es el que está detrás del embalse Punilla, el MOP es el que está detrás del embalse Zapallar, que ahora quieren hacer en Ñuble, el MOP es el que está detrás del puerto industrial, etc. O sea, el MOP es la cartera que se preocupa de construir y de gastar el territorio. Por tanto, obviamente, si la gestión y el otorgamiento de derechos de aguas depende de una cartera del MOP, va a tener el enfoque del MOP. Eso por un lado. Y por otro lado, además, en términos prácticos, la DGA es el primo pobre del MOP. O sea, la DGA, no sé si ustedes alguna vez han ido a la DGA de acá de Conce, que queda allá como en la intendencia regional, digamos. Ni siquiera tienen oficina propia. Están ahí, tienen un par de mesas con una chorrera de papeles, y es una locura, es un sinsentido. O sea, ¿y por qué es importante que tenga más funciones, presupuestos y que pueda revocar lo otorgado? En primer término, funciona dentro de la lógica del Ministerio de Obras Públicas. Sus superiores jerárquicos son el Ministerio de Obras Públicas y por tanto el presidente, y por tanto dependen de la voluntad política del gobierno, que obviamente Piñera ni la concertación hicieron nada para cambiar ella. Por otro lado, tienen súper pocos fiscalizadores. O sea, por ejemplo, si se está realizando alguna modificación sin permiso de un cauce de agua, porque si alguien quiere intervenir en un cauce de agua, un río, un estero, etc., tiene que pedir permiso o autorización a la Dirección General de Aguas. Nadie, o casi nadie, ninguna de las empresas pide permiso y llegan y hacen, básicamente porque no existe fiscalización. ¿Y por qué no existe fiscalización? Bueno, porque hay una visión de que no existe y porque además no existe presupuesto. O sea, a mí me consta ahí, creo, 2 fiscalizadores en la DGA Biobío. En la Superintendencia del Medio Ambiente hay 3.
a una de las regiones con más proyectos de evaluación ambiental y con más RCA otorgados. Entonces es una locura, está básicamente diseñado el sistema para que no pueda ser fiscalizado. Independiente de que todo el amarraje institucional está hecho para eso, en la práctica también tiene un doble amarre, en el sentido de que no hay presupuesto, no hay gente, no hay presupuesto y no existe la visión de estas instituciones de fiscalizar ni nada. Y otro punto importante es que no pueden revocar lo otorgado. Todas las instituciones del Estado pueden revisar sus actuaciones, pueden invalidar de oficio alguna cosa, pueden sujetar a reconsideraciones, etc. Menos la DGA. ¿Y por qué? Porque al sistema y a la dictadura y lo que vino después le interesa y es parte del modelo económico mantener esto así. Por tanto, hay un punto esencial. La DGA tiene que tener facultades para revocar y para poder analizar, y en particular respecto al cambio climático, todos los derechos de agua otorgados. Otro punto importante y que se ocupa harto como en materia comparada, digamos, en otros países del mundo, es que el principio que el agua paga por el agua. Básicamente, como decía antes, la DGA no tiene presupuesto, dentro de la partida presupuestaria tiene una infinidad, es un apéndice del MOP y el MOP obviamente destina sus recursos a construir puentes, construir carreteras, expropiar gente, etc. Y lo que resta, lo que queda, le da una migaja a la DGA. ¿Eso en qué significa básicamente? O sea, ¿en qué se traduce? En qué lo que decían antes, no tienen fiscalizadores, no tienen nada. Entonces, quizás un elemento importante a considerar y a integrar es que el agua pague por el agua. ¿Qué se quiere decir con eso? Que toda la extracción del agua que se quiera ocupar para fines industriales, sanitarios, agrícolas, por esa agua y por esa extracción se pague. Porque actualmente no se paga nada, ni siquiera se paga para obtener el derecho de aprovechamiento, menos aún para sacar el agua. Entonces, las empresas privadas y principalmente transnacionales extraen el agua, que en teoría es un bien nacional de uso público que pertenece a la nación toda, extraen el agua, se la llevan, ganan mucha plata con eso, devastan el territorio y tiene que ser el Estado quien pague la DGA, quien pague los sistemas, quien pague los monitoreos, quien pague la fiscalización y quien pague, en definitiva, los costos sociales y ambientales que tiene esa devastación. Otro punto importante, que quizás es un detalle, pero un punto súper importante, tiene que ver con las aguas del minero. Las aguas del minero lo menciono así porque así es como se le conoce coloquialmente. El Código de Agua básicamente lo que establece es que cualquier agua que se encuentre casualmente durante alguna actividad minera, sea una concesión, una explotación, cualquier actividad minera, o sea, cualquier agua que se encuentre dentro de una actividad minera, automáticamente por el solo ministerio de la ley, pasa a pertenecer al dueño de la minera. Entonces, ¿qué hacen las mineras? Que tienen mucha plata y que vienen investigando estos años y que ellos hicieron este sistema básicamente. Lo que hacen las mineras es que piden derechos de concesiones de exploramiento, de exploración, etc. sobre las cuencas más importantes. Entonces, todas las cuencas, o sea, todos los ríos subterráneos, digamos, las aguas subterráneas, todo por arriba está todo concesionado a grandes mineras. De hecho, acá en la cordillera de la costa, en Navalbuta y a propósito de la minera que se quiere instalar en Penco, todo eso, toda la cordillera está toda concesionada. Toda el agua que se encuentra ahí, que por ejemplo la minera de Violantani no encuentre, toda esa agua va a ser para ellos. La población de Penco, nada. O sea, ahí hay un tema súper importante. Y por último cierro con el tema de reinventar la DGA. La DGA tiene que ser refundada, tiene que ser sacada del Ministerio de Obras Públicas y tiene que ser dotada de facultades, de presupuesto, y para ello tenemos que nosotros como sociedad civil y como comunidades involucrarnos en ella. Eso, muchas gracias.